Hola amigos, ¿qué onda? Este es otro video más de algunos temas de nefrología. El día de hoy vamos a hablar sobre enfermedad mineral ósea o comúnmente llamada como EMO. Como tal, parte de lo que vamos a ver son algunos temas. Entrando a un poco de historia, pues todo nace desde el año 1883 con el llamado raquitismo renal, en el cual pues se observaba que eran pacientes que cursaban con albuminuria y además de ello estaban cursando con deformidades óseas. Posteriormente, en el año 1930, pues encuentran que hay una asociación entre la glándula paratiroides y los trastornos óseos y pues desde ahí ya se empieza a hablar sobre todo este eje. En 1937, pues se encuentra que con enfermedad renal crónica, pues había alteraciones tanto en la regulación del fósforo y el calcio, y que esto pues a la vez llevaba a hiperplasia de glándulas paratiroides y pues esto derivaba de un tipo de espectro de la enfermedad mineral ósea que se llama osteitis fibrosa renal, y pues ya en 1940 les dan el término de ostodistrofia renal. Cabe mencionar que pues todos estos cambios eran secundarios a hallazgos histopatológicos, ¿ok? Entonces en 1960 y 1970 pues describen otro tipo de entidades que pues vamos a hablar mucho más adelante. En este caso pues era osteitis fibrosa y la osteodistrofia orgánica mixta, además de la osteomalacia. Y si se dan cuenta, ya hasta el año de 1980 a 1990, pues es cuando empiezan a haber mejoras en el tratamiento, ya que pues previamente parte de las alteraciones del fósforo, pues las manejaban con aluminio. Entonces el aluminio, pues a la larga era contraproducente y pues también ellos encontraron que esta entidad o este tipo de patología era derivado pues de la enfermedad renal crónica y eso lo citan en un texto que se llama hace bastante tiempo, que se llama Pathogenesis of the Uremic State. Entonces pues ahí es a donde citan todo este eje y parte de la fisiopatología. Entrando como tal a la definición, debemos de saber que tenemos tres conceptos principales para poderla diagnosticar o para poderla definir. Una, pues es que haya el desequilibrio del metabolismo, ¿ok? Entre lo que es calcio y fósforo y entre lo que es la PTH y pues algunas alteraciones derivadas de vitamina D. Hay cambio, ¿a qué me refiero con esto? Pues alteraciones óseas en las cuales pues, lo que vamos a valorar principalmente lo es el remodelado y la mineralización, además del volumen, el crecimiento y la fragilidad pues ósea. Y pues esos trastornos nos pueden llevar a calcificaciones, ya sea que se formen calcificaciones cardiovasculares o calcificaciones en los tejidos blandos. Pero lo importante de esta entidad es que, como yo les comentaba, son complicaciones de la enfermedad renal crónica. Si volvemos a retomar pues el concepto de enfermedad renal crónica en el cual pues son alteraciones anatómicas y funcionales en relación a una tasa de filtrado glomerular por debajo de 60, pues vemos que este tipo de patología no aparece a partir de esas tasas de filtrado glomerular. De hecho, desde etapas 2 de Acadivo, pues ya empieza a haber estas alteraciones a nivel de lo que es la regulación del fósforo y el calcio, y pues todo este derivado de la enfermedad mineral ósea, ¿ok? Y pues bueno, vemos aquí, por ejemplo, en esta gráfica, en el cual en el eje de la Y, pues vemos un incremento o un descenso, y en el eje de las X, pues vemos la tasa de filtrado glomerular, en el cual vemos que pues partimos de una línea media, que es donde todo está normal, y si nosotros nos damos cuenta, pues a partir de desde donde dice más de 60 en adelante, pues ya vemos que empieza a haber un incremento de algunas pues, sustancias implicadas en todo este trastorno mineral óseo, como pues son alteraciones en el fósforo, en el magnesio, en la PTH y en FG23. Y se dan cuenta, pues de estas también empieza a haber un descenso gradual tanto de lo que es la vitamina D y del cloto. Entonces, pues de aquí vemos que empiezan a implicar diferentes
situaciones o diferentes aspectos que se pueden llegar a presentar con este tipo de enfermedad. Entrando como tal a la fisiopatología, pues primero me gustaría que hablemos de lo que ocurre normalmente y posteriormente a ello hablar de lo que ocurre ya cuando se debuta este fenómeno. En este caso, primero vamos a hablar del fósforo. Por ejemplo, en el escenario de la izquierda tenemos niveles séricos bajos o una dieta baja de fosfato. ¿Qué pasa cuando tenemos esta situación? Pues lo que necesitamos es incrementar los valores o los niveles de fósforo en sangre. Entonces el KSR, que pues lo vamos a ver probablemente en otras clases, pues es un receptor sensible a calcio, así su denominación, y este pues lo que hace es pues censar también el descenso de lo que es el fósforo, y esto a su vez pues va a disminuir la acción de la PTH. ¿Para qué? Para que esto también contribuya a que FG23 pues no haga su función. ¿Cuál es la función principal de FG23? Pues funciona como un fosfatúrico. ¿Y esto por qué? Porque pues bloquea, por así decirlo, los receptores NAP2A y los NAP2C. Eso pues a nivel renal, ¿no? Entonces, si se inhiben estas situaciones, pues se expresan más estos receptores que transportan fósforo y pues va a incrementar la reabsorción del mismo. A nivel intestinal, pues también tenemos transportadores que son los NAP2B y estos pues también van a poder estimular la absorción del fosfato, además del incremento de la vitamina D. Ok, entonces este es un fenómeno normal. Ahora, ¿qué pasa en el lado donde tenemos, por ejemplo, los niveles altos de fósforo a nivel sérico o una dieta alta en fósforo? Entonces aquí lo que queremos es bajar los niveles de fósforo. Entonces, recuerdan el KCR, pues en este, pues va a inhibir su acción y pues al estar inactivo el receptor sensible al calcio, pues va a empezar a incrementar la PTH y si empieza a incrementar la PTH, empieza a incrementar FG23. ¿Y qué va a pasar? Pues que va a bloquear estos receptores que les comentaba que se encuentran a nivel renal y a nivel intestinal y pues ya no va a haber ni reabsorción de fósforo y tampoco va a haber absorción a nivel intestinal pues de este mismo fósforo. Sin embargo, debemos de notar o de ver que, pues, al momento de que se incrementa PTH y se incrementa FG23, pues se inhibe la producción o la síntesis de vitamina D. Entonces, pues esto es un punto importante, ¿ok? Y parte de lo que nosotros vemos en los pacientes con enfermedad renal crónica y que tienen hiperfosfatemia. Entrando, por ejemplo, con lo que les comentaba del FG23, pues también para ayudar a disminuir los valores de fósforo, pues cuando empieza a ir disminuyendo la tasa de filtrado glomerular, vamos a encontrar que hay un incremento de TFG23. Y esto, pues al formar el complejo cloto, pues como les decía, impiden o bloquean los transportadores a nivel renal y a nivel intestinal, pues del fósforo, pero también lo malo es que disminuyen la producción de de la 1 alfa hidroxilasa, que sabemos que esta se encuentra a nivel renal. Entonces, si la inhibe, pues por lo consiguiente no va a haber adecuada producción de vitamina D. Entonces, si no hay producción de vitamina D, pues bueno, nos lleva a la mala absorción intestinal y pues esto al descenso del fósforo, ¿no? Sería pues parte de lo que ocurre normalmente con enfermedad renal crónica. Entrando ahora, por ejemplo, en el lado del calcio. ¿Qué pasa? Nosotros tenemos, por ejemplo, hipercalcemia, un escenario de este tipo, pues lo que queremos es llevarlo a un calcio normal, ¿no? Entonces, al momento de que se empiezan a elevar los niveles de calcio, pues entra en acción los receptores sensibles al calcio, se activan y como les comentaba, al momento de que se activan, pues disminuyen la producción de la PTH, pero incrementan calcitonina. ¿Esto con qué objetivo? Pues de disminuir la resorción ósea. Entonces disminuye la movilización como viene en el esquema del centro, pero pues esto también disminuye pues que haya mayor liberación de calcio a nivel sérico. La otra pues es que a nivel renal pues va a incrementar la fracción de excreción de calcio y pues a nivel igual intestinal y renal pues como les comentaba, al momento de disminuir la 1 alfa hidroxilasa pues esta por lo consiguiente también no va a permitir que haya una adecuada absorción de calcio ni de fósforo, y pues también por lo consiguiente puede ser que disminuya la absorción y mejore los niveles de calcio, ¿no? Sin embargo, tenemos el lado contrario en el cual vemos la hipocalcemia, ¿no? Bajan los niveles de calcio,
se inactivan los receptores sensibles del calcio y por lo consiguiente la PTH va a empezar a incrementar. ¿Qué pasa si empieza a incrementar la PTH? Pues a nivel del hueso, las reservas que tenemos de hidroxiapatita, pues se van a empezar a resorber. Entonces va a haber resorción ósea y va a haber liberación de calcio y fósforo pues al torrente sanguíneo y puede mejorar los niveles de calcio, ¿ok? Pero pues a nivel renal va a disminuir la excreción pues a nivel tubular y pues a nivel intestinal pues va a haber mayor producción de 1-alfa hidroxilasa, esto pues forma vitamina D como tal y esta vitamina D pues va a permitir que haya mayor absorción intestinal, ¿ok? Y pues esto nos podría llevar a mejorar los niveles de calcio. Esto en un mundo ideal, ¿ok? Entonces, hablemos de los hits, ¿vale? Nosotros sabemos que de muchas patologías, pues luego hablan de que hay diferentes hits, ¿vale? Yo intenté como que tal vez dividirlos en algunos apartados para que ustedes los logren entender. Y pues, por ejemplo, uno de los hits es la disbiosis. Sabemos que los pacientes con enfermedad renal crónica pues tienen alteraciones en esta microbiota. Y esta microbiota lo que va a generar es mayor producción de citocinas proinflamatorias, como es interleucina 6, interleucina 1 beta, TNF-alfa, los NF-κB. Entonces, ¿esto qué va a pasar? Pues son citocinas proinflamatorias que a nivel intestinal, pues al momento de que empiezan a incrementar, pues disminuyen la reabsorción de vitamina D, ¿ok? La otra, pues es que a nivel óseo van a empezar a generar alteraciones en cuanto a la vía del RANG. ¿Ok? La vía del RANG y las vías de las células osteoprogenitoras. ¿Por qué? Porque entonces en lugar de que haya mayor presencia de osteoblastos, va a haber mayor presencia de osteoclastos. Entonces vemos cómo la balanza se va perdiendo, en el cual todo decae del lado de la reabsorción. Entonces, pues es un mecanismo compensatorio, como les decía, o sea, como detectan que empiezan a bajar también los niveles de calcio porque empieza a haber alteraciones del mismo, empieza a incrementar el fósforo, pues entonces tenemos que echar a andar otras vías, ¿ok? Y pues parte de estas vías que se empiezan a echar a andar, pues es generar mayor resorción ósea. ¿Pues para qué? Para poder nivelar los niveles de calcio a nivel sérico, ¿ok? Entonces esto es como el punto importante, ¿ok? Otro de los hits, pues es hablando de los receptores sensibles al calcio y la PTH. Como les decía, pues esto tiene un impacto importante. ¿Por qué? Porque estos receptores sensibles al calcio, pues no solamente se encuentran a nivel de la glándula paratiroides, o no nada más se encuentran a nivel de lo que es el túbulo contorneado proximal, también se ha encontrado en lo que es tasa de L. Entonces, tiene un impacto importante, pero pues lo que quiero que vean es que al momento que empieza a haber alteraciones en cuanto a la liberación de la PTH, pues esto también puede contribuir a que se activen otras vías, otras se inactiven, ¿ok? Y al final de cuentas, pues estas permitan que haya tal vez una mayor reabsorción a nivel tubular de calcio y a nivel intestinal, pues un poco más de absorción, ¿vale? Pero por lo consiguiente, al activar estas vías, pues también se activan las vías en las cuales el fósforo también puede empezar a incrementar. Entonces, pues a pesar de que van a subir los niveles de calcio, pues también van a empezar a elevarse los niveles de fósforo y pues esto a la larga es contraproducente porque pues todo, como les comentaba, se vuelve un círculo vicioso. Entonces, esta imagen la verdad me gustó muchísimo, en el cual pues nos ponen realmente cómo es que ocurre la fisiopatología de la enfermedad renal crónica en cuanto al trastorno del metabolismo mineral. Entonces, por ejemplo, tenemos uno de los hits que es el FG23. Vemos que en el escenario o en el inciso número A, pues vemos que tenemos un filtrado glomerular normal, con una tasa de filtrado por encima de 100 litros por minuto. Menciona que con la dieta diaria de fósforo que nosotros tenemos, aproximadamente se reabsorbe a nivel tubular un 86%. Esto equivale a que por cada túbulo se reabsorben 0.4 microgramos de fósforo. ¿Ok? Y esto, pues a la larga, nos permite que excretemos aproximadamente 800 miligramos al día. Y esto, pues nos mantiene regulados y podemos tener un nivel de fósforo sérico normal. Pero vamos al escenario B. ¿Qué pasa? Empieza a decaer nuestra tasa de filtrado glomerular, bajó a unos 40, más o menos 40 mililitros por minuto. ¿Qué pasa? Evidentemente la sobrecarga de fósforo pues, por túbulo pues empieza a incrementar. Entonces ahí empezamos a echar a andar pues otras vías que nos van a permitir ayudar a eliminar ese excedente de fósforo. ¿Para qué? Pues para poder normalizar
este fósforo sérico. Y se dan cuenta que ya empieza a verse acción de la PTH, de FG23. Si se dan cuenta, pues todo va como que con solo una flechita, ¿no? ¿Por qué? Porque pues están intentando regular, pero pues estos tienen otras complicaciones. Vámonos con el escenario del inciso C, en el cual pues sigue disminuyendo la reabsorción tubular de fósforo. Recordemos que era del aproximadamente 86%, baja al 65%. Entonces, al disminuir la reabsorción tubular, pues también eso genera mayor trabajo para algunos túbulos. Entonces, si de 0.4 microgramos de fósforo por túbulo se iban a intentar procesar, pues ahora va a incrementar a 1 microgramo de fósforo por túbulo. Entonces, pues evidentemente la carga tubular de fósforo es mucho más elevado y nuestro cuerpo pues va a intentar regular pues estos niveles de fósforo. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues empieza a actuar FG23, empieza a incrementar, se hace el complejo cloto con FG23 y si se dan cuenta las rayitas pues empiezan a incrementar en el cual pues se van a ir elevando gradualmente. Pero si se dan cuenta aquí nos habla de que el fósforo sérico normal pues ya empieza a tener cierto riesgo cardiovascular. ¿Por qué? Porque pues empiezan a incrementar bastante los niveles de fósforo y disminuye considerablemente los niveles de calcio y esto pues nos empieza a llevar a mayor alteración endotelial y pues por lo consiguiente cardiovascular. Finalmente tenemos un escenario en el cual pues la tasa de filtrado glomerular decae aproximadamente a 20 mililitros por minuto. Vemos que la reabsorción tubular proximal es menor, de 1,86 que era lo normal, baja hasta un 30%. Y pues, ¿qué pasa a nivel del túbulo en relación al procesamiento de este fósforo? Pues va incrementando. Entonces, la sobrecarga tubular es muchísima. Entonces, de 0.4 incrementa hasta 2 microgramos de fósforo por túbulo. Esto incrementa pues el daño renal y pues desafortunadamente ese fósforo sérico ya no se logra volver otra vez a normalizar. Se empieza a elevar, elevar, elevar y por lo consiguiente empieza a incrementar el riesgo cardiovascular y más riesgo de calcificación vascular. Se dan cuenta, las rayitas en el sentido del incremento tanto de FG23 como de PTH se hacen sumamente más importantes y el descenso importante pues tanto de vitamina D como de calcio. Entonces pues aquí ya empezamos a englobar pues todas estas alteraciones generadas por la enfermedad mineral ósea, ¿ok? Y pues de esto también, como les decía, calcificación vascular y mayor enfermedad cardiovascular. Bien. También otra de las cosas que nosotros vemos en los pacientes con enfermedad renal es que los pacientes pues cursan con acidosis metabólica. Y este esquema está muy padre, en el cual, por ejemplo, es una célula de un osteoclasto. Esta célula de osteoclasto pues también tiene acción por la anidrasa carbónica, en la cual pues en la punta, en donde va a estar como la laguna, por así decirlo, de resorción, pues ahí se encuentra la bomba de protones. ¿Por qué? ¿Por qué se necesita esa bomba de protones? Nosotros pues tenemos que liberar ese hidrógeno o ese ácido. ¿Para qué? Para que todo el mineral que se formó de hidroxiapatita a nivel del hueso se vaya resorbiendo. Entonces de ahí viene la que es la resorción ósea. ¿Ok? Entonces es como les explicaba. Una vez que se activa el RANG, empieza a estimular más los osteoclastos, entonces se empieza a ver mucho metabolismo a nivel óseo, pues para intentar regular los niveles de calcio. Entonces empieza a haber más reabsorción ósea, ¿ok? Y entonces es uno de los puntos importantes. Aquí vemos que hay participación de lo que se llaman los receptores de calcitonina. Este receptor de calcitonina, pues evidentemente va a inhibir o va a impedir que pues siga habiendo más liberación de hidrogeniones hasta esta laguna de reabsorción y pues es uno de los mecanismos que también nosotros podemos llegar a emplear pues para disminuir esa resorción ósea. Esto hablando ya en algunos de los espectros de la enfermedad mineral ósea, que es las de alto recambio. Entonces, pues, otro de los hits importantes, pues, era lo que era el componente del cloto, ¿no? El complejo cloto, en el cual, pues, se han hecho diferentes estudios y, de hecho, en el metaanálisis que cito en el encabezado del artículo, en ese estudio, pues, hablan muy bien sobre esta correlación entre el cloto y la enfermedad mineral ósea y, pues, cómo estos trastornos pueden llevar a otras complicaciones, en este caso, la calcificación vascular. Por ejemplo, en la parte de arriba, la que se ve más clara, pues vemos todos aquellos factores que pueden promover a una calcificación vascular y en la parte inferior, pues vemos todos aquellos que pueden inhibir
pues esa calcificación vascular y pues vemos que hay diferentes alteraciones pues entre lo que es el clotro, entre las supraprogenitoras y pues vemos ahí el factor de insulina, ¿no? Semejante a la insulina. Entonces, pues aquí vemos que los pacientes con enfermedad renal crónica, pues si se dan cuenta, empiezan a hacer resistencia a la insulina. Entonces, pues este mecanismo como compensatorio, pues se va perdiendo y por lo consiguiente va incrementando el riesgo de calcificación vascular. Y bueno, este es un pequeño spoiler, pero pues aquí les resumo como tal parte de todas estas vías de los hits, como les comentaba, en los cuales pues todos estos al final de cuentas van a generar esta, pues, este desbalance, esta desregulación, en la cual pues vamos a intentar mejorar pues todo lo que es la mineralización, el volumen y pues la renovación de este hueso, ¿no? Y vemos que pues van implicados muchos otros factores, ¿ok? Y pues ahí vemos ya implicados algunos de los medicamentos que se emplean actualmente para tratar de compensar pues todos esos trastornos minerales óseos. ¿Cuál es el cuadro clínico, vale? Como les comentaba, pues conforme va avanzando la enfermedad renal crónica por estadios, pues esto también nos va llevando a riesgo de otro tipo de entidades patológicas como la enfermedad renal ósea, que tengan osteoporosis, osteopenia, hablando de otro tipo de estructuras, y pues que todo esto a la larga nos puede llevar a un hiperparatiroidismo, que esto pues a la larga genera mayor deterioro, conlleva al paciente pues a ya iniciar alguna terapia de reemplazo renal, y una vez que el paciente pues ya se encuentra en una terapia de reemplazo renal, pues tienen muchas alteraciones derivadas del mismo y mucho desgaste, ¿ok? Y pues empieza a haber alteraciones en la estructura ósea. Entonces, pues aquí claramente vemos que así como va incrementando el riesgo de enfermedad mineral ósea, el riesgo de osteoporosis, obviamente va incrementando la probabilidad de fracturas, ¿ok? Y pues nosotros debemos de saber que estas fracturas pueden estar dadas por dos tipos de entidades, las que cito como AR o BR, que es alto recambio o bajo recambio. Entonces, pues, una vez que entremos a hablar sobre estas entidades, pues debemos de saber que la rigidez o esta firmeza ósea o esta fortaleza del hueso, pues está dada por dos vías, ¿vale? Una que es la de la cantidad y la de la calidad, ¿vale? En la de la cantidad, pues es en relación a cuánto de volumen pues hay a nivel cortical y cuánto hay de nivel a nivel trabecular. Sabemos que el hueso pues, se conforma de una parte cortical y una parte esponjosa, que pues es la parte trabecular. ¿Ok? Y que pues la disposición que tienen pues es en un patrón fibrilar o que pues estos van como pues pues sí, de forma ordenada, ¿ok? O laminar. En relación a la calidad, pues bueno, hablamos sobre lo que es el renovado óseo, en el cual debe haber un equilibrio entre lo que es la resorción y pues la renovación ósea. Esto pues se ve implicado alteraciones en la microarquitectura, alteraciones en la mineralización, puede haber microfracturas, que pues esto también puede llevar a mejorar la composición mineral de la matriz, ¿ok? Y pues probablemente ustedes habrán visto esta imagen, si es que en algún momento lo han tocado este tema, bueno, en aquellos que no están en nefro tal vez, pero vemos en este cuadrito que, por ejemplo, en la parte frontal, por así decirlo, tenemos lo que es el renovado, ¿no? Donde está con renovadores altos, renovadores bajos y otro tipo de entidades que participan ahí, pero que tienen una correlación en la región lateral en la mineralización, ya sea una mineralización anormal o una mineralización normal. Y en la parte pues superior, pues vemos que habla sobre el volumen, ¿no? Que tienen alto volumen o bajo volumen. Y dentro de estas, pues entran diferentes entidades. Entonces, hablando, por ejemplo, de los espectros que tienen alto recambio, pues citamos dos entidades importantes, que es la osteitis fibrosa, que es la más frecuente o la que se encuentra con mayor prevalencia. Posterior a ella, pues podría ser la ostodistrofia urémica mixta, y en las de bajo remodelado, pues vemos que se encuentra la osteomalacia y en la parte posterior a la osteomalacia, pues se encuentra la enfermedad ósea dinámica. Sin embargo, pues este tipo de entidades no nada más se encajonan en un solo punto. Si se dan cuenta, pues se van correlacionando con otras alteraciones, ya sean que a lo mejor tienen bajo recambio, pero tienen mineralización anormal,
pues estamos hablando sobre una entidad que se llama osteomalacia. Y nosotros hablamos de que tienen bajo recambio, pero tienen una mineralización normal, pero bajo volumen, pues entonces hablamos de una enfermedad ósea dinámica, ¿ok? En la cual pues no hay ninguna alteración. O sea, ninguna alteración en relación a que se renueve o se vuelva otra vez a formar bien, bien bonito ese hueso, ¿no? En el otro escenario, pues tenemos, por ejemplo, los de alto recambio, en el cual, pues, por ejemplo, puede tener alto recambio, pero una mineralización anormal. Ya hablamos de la osteodistrofia urémica mixta. Y, por ejemplo, en la parte posterior hablamos de aquellos que son alto recambio, pero con mineralización normal y un volumen óseo alto, que es la osteitis fibrosa. ¿Ok? Entonces, pues vemos que realmente todas estas se pueden correlacionar. Sin embargo, se ha visto que puede haber factores que pueden tal vez desencadenar algunas de estas entidades. Hablando, por ejemplo, de las entidades como las enfermedades o el espectro de bajo remodelado, pues normalmente nos mencionan que es por alteraciones tal vez en algunos de los minerales que componen pues el hueso. Entonces, puede ser uno de los factores, pero también la otra es que tal vez nosotros pues somos tan estrictos, por así decirlo, por tratar de controlar vitamina D, por tratar de controlar PTH, por tratar de controlar calcio y fósforo, y a veces pues al estarle dando tratamiento muy agresivo sin poderlo realmente regular, pues nosotros podemos llegar al paciente a un punto que se llama la enfermedad ósea dinámica pues bueno, ya la vamos a hablar un poquito más adelante. Y por ejemplo, en el otro lado de los espectros, que son de alto recambio, pues normalmente estos espectros los vemos ya en pacientes con enfermedad renal crónica y que pues van a ir presentándose conforme va avanzando la enfermedad renal crónica. Evidentemente, cuando ya llegan a una etapa 5 de Cadigo, pues ya tienen muchas otras alteraciones y que pueden llegar a ocasionar pues todos estos trastornos, ¿ok? ¿Cómo podemos hacer el diagnóstico? Pues bueno, el diagnóstico va a ir por diferentes pues, técnicas o maneras de poderlo realizar. En el punto número uno, pues vamos a hablar sobre la histología y pues de la histología hablamos sobre biopsia ósea, ¿ok? Esta biopsia ósea que se hace a nivel de lo que es la cresta ilíaca con un doble marcaje que se usa en lo que son las tetraciclinas y pues esto nos va a dar pues un resultado, un estudio histomorfométrico y que esto nos va a permitir identificar si estamos hablando de una entidad que es de alto recambio o de bajo recambio. Y si se dan cuenta, de acuerdo a las guías de CADIGO, las guías internacionales que hablan sobre enfermedad mineral ósea, pues nos lo citan como un nivel de evidencia 1A, pues esto es importante, pero pues debemos de saber cuáles son las indicaciones. Realmente las indicaciones directas para hacer una biopsia ósea, pues van a ser en aquellos pacientes que, por ejemplo, tengan alguna manifestación clínica, como cuáles, pues fracturas patológicas, que tengan dolores óseos persistentes, o que pues no nos expliquemos pues por qué es que está teniendo todo ese tipo de alteraciones óseas, ¿no? Que, por ejemplo, se le tome una radiografía y pues vemos que tal vez esto no está explicado por la misma enfermedad ósea urémica, ¿ok? Puede ser que a lo mejor está cursando con una osteitis fibrosa y esta osteitis fibrosa pues podría presentarse como un osteocondroma osteoide. Entonces tendríamos que hacer un diferencial en relación a que tengan alteraciones bioquímicas, pues puede ser que sea porque está con hipofosfatemia y que no expliquemos la causa de esa alteración, o que estemos ante una hipercalcemia y pues tampoco logremos identificar esa alteración o la etiología, o que estemos en un escenario en donde la PTH pues está suprimida. ¿Ok? Y pues ya, por ejemplo, hablando sobre intoxicaciones por pues algún fármaco o algún quelante, pues también eso sería significativo, o en aquellas patologías pues genéticas en las cuales sea necesario pues explicarlo. Entonces, entrando, por ejemplo, a lo que es la biopsia ósea, pues nosotros cuando lo veamos, realmente yo creo que ya en la actualidad es algo que tal vez ya no se va a estar usando mucho, porque pues ya saben que está muy de moda todo lo que son los biomarcadores, entonces pues sí ha habido diferentes biomarcadores, otros estudios que nos podrían tal vez permitir determinar si nuestro paciente está cursando con un espectro de alto recambio, con un bajo recambio, ¿no? Pero por ejemplo, pues es necesario que veamos nuevamente lo que les decía, lo que es normal y lo que es anormal.
Entonces, por ejemplo, aquí vemos un hueso que se ve muy bonito, si se observa bien la cortical, se observa también lo que es la región trabecular, se ve que tiene muy buen volumen óseo, y pues ya una vez que lo vemos un poquito más con detalle o más eh, pues a nivel microscópico, pues vemos que tenemos una muestra de un tejido óseo en el cual pues se observa bien todo lo que es la región de las trabéculas y vemos que en las regiones pues como apicales, por así decirlo, se observa un color un poquito más oscuro, que es a donde pues está la mineralización. Y las zonas que ustedes llegan a ver como de color naranja, pues son la renomación ósea, ¿vale? Que esto es derivado pues del osteoide. Entonces, una vez que ya ocurrió la reabsorción ósea, pues se tiene que volver a reconstituir esa estructura ósea que se consumió, por así decirlo. Y en la flechita amarilla, pues vemos que ahí hay acción, pues de lo que son las células osteoblásticas, en las cuales pues, nos van a contribuir a regenerar toda esta, perdón, ahí vemos las células osteoclásticas y en la flechita blanca vemos las células osteoblásticas, cómo van renovando este hueso. ¿Ok? Pero, por ejemplo, entremos ya a un espectro de alto recambio. Si se dan cuenta, a diferencia de la previa, pues las trabéculas se observan un poco más prominentes y pues también nosotros vemos que al estar hablando de una enfermedad eh, mineral ósea con un espectro de alto recambio, pues lo que vemos es que el recambio óseo está incrementado, como lo vemos en la animación. ¿Ok? Entonces vemos que está incrementado. Esto pues también se va a ver implicado con estudios de laboratorio, en los cuales pues van a cursar normalmente con la PTH alta y la fosfatasa alcalina elevada. Y bueno, ahorita ya vamos a entrar a ese escenario. En relación al cambio del tejido óseo, si se dan cuenta, en relación a la previa, les explicaba que lo naranja era todo lo que era el tejido osteoide. Es como esa renovación, ¿vale? Se dan cuenta, pues en múltiples zonas es a donde está ocurriendo este fenómeno. O sea, hay muchas zonas que se están resolviendo, pero también está habiendo esta formación, ¿ok? De las células osteoblásticas por el tejido osteoide. Y entonces este a la larga evoluciona a pues una forma osteoide. Entonces esto pues implica que pues el hueso no esté bien mineralizado, que tenga un alto volumen óseo, pero pues a la larga esto también puede conllevar al riesgo de fracturas. ¿Ok? Ahora hablemos, por ejemplo, del espectro del bajo recambio, en el cual, pues, ¿qué es lo que vamos a observar? Que, pues, aquí el recambio va a ser estático o la verdad va a estar muy disminuido. En la imagen vemos, pues, cómo se divide, ¿no? En el lado de la izquierda se observa como que las trabéculas un poquito más cerradas, se observa, pues, la verdad mejor la estructura ósea. Y del lado derecho vemos que se ven estas trabéculas, estos espacios se ven mucho más grandes. Entonces, pues de tener un patrón como laminar, se empieza a tornar más reticular y al ser más reticular, pues también esto no le confiere suficiente firmeza al hueso, ¿ok? Y si nosotros esto lo traspolamos pues a la animación, se darán cuenta que en muy pocas zonas llega a haber estos fenómenos de resorción, ¿ok? Y de renovación. Entonces es muy poco y realmente también el mecanismo en el cual se compensan es pues, más lento y si se dan cuenta en cuanto a los espacios a la imagen se ven muchísimo más amplios. Esto pues a la larga conlleva que pues sí, sí tenga zonas donde se está mineralizando, que de hecho lo que les explicaba al principio, la mineralización se ve pues con el color azul, pero si se dan cuenta casi no se ve nada de color naranja, o sea, no se está formando nuevo tejido, o sea, como que se encuentra en stand-by. Entonces, pues, eso es importante. ¿Ok? Entonces, pues, como les comentaba, ya actualmente tenemos lo que son los biomarcadores, o pues por parte de algunos estudios bioquímicos, ¿no? Sabemos que, pues, lo que llegamos a usar, pues, es fosfatasa alcalina, pero esta fosfatasa alcalina no es como que la panacea, ¿no? O sea, al final de cuentas, esta fosfatasa alcalina tiene múltiples variables, por así decirlo, o, pues sí, tienen diferentes hay diferentes fosfatasas, ¿ok? Para que entendamos. Pero, por ejemplo, hay una fosfatasa que es específicamente de hueso, ¿ok?
Entonces, esa tiene un impacto importante en el cual, pues sí, se ve que esta nos podría ayudar o nos podría permitir que si está elevada, pues identifiquemos tal vez un espectro de alto recambio y esto acompañado pues de la PTH elevada, pues nos da esa sospecha diagnóstica, ¿ok? Y si se dan cuenta, aquí el nivel de evidencia que le ponen es un 12, o sea que realmente pues, no está tan bajo, ¿no? Pero pues es importante que nosotros identifiquemos que esta fosfatasa alcalina, mientras más alta, pues tiene mucho más riesgo. ¿Por qué? Porque nos genera mucho riesgo cardiovascular. O sea, nos está hablando que hay mucha reabsorción ósea, por lo tanto hay mayor liberación de fósforo y de calcio. Y esta liberación de fósforo y calcio pues se va a ir hacia otras áreas, que van a ser pues calcificación vascular y de algunos tejidos blandos, ¿ok? Pero bueno, este punto de corte es para la fosfatasa alcalina, que es específica para hueso, ¿ok? Ya a nivel sérico, pues para que nosotros lo consideremos tal vez de un riesgo cardiovascular alto, pues sería tal vez con un punto entre 200 o 250, ¿ok? Y si se dan cuenta, pues hay otros biomarcadores, pero la verdad aquí no los tenemos y pues no los ocupamos, pero pues algunos están empleados para evaluar la resorción ósea y otros pues para evaluar la formación ósea, ¿no? Entonces, como les comentaba, es importante pues hacer mediciones de PTH, calcio y fósforo. Y también esto tiene un impacto importante. ¿Por qué? Porque pues sí nos recomienda las guías que debemos de hacer una revisión o un chequeo, por así decirlo, de forma periódica, dependiendo la tasa de filtrado glomerular en la que se encuentre y pues por lo consiguiente su estadio. Se dan cuenta cuando están todavía en etapas 3, pues ahí todavía nos dice que podemos hacer evaluación tanto de calcio, fósforo y PTH de unos 6 a 12 meses, pero conforme va avanzando el estadio de la enfermedad renal crónica, pues sí se ponen un poquito más exigentes en el sentido de decir, sabes que hay que repetirlos de forma más frecuente, ¿ok? Y pues no hablemos ya de aquellos pacientes que ya están con terapia de reemplazo renal, en el cual pues nos dice, sabes qué, pídeselo de forma ya casi rutinaria, ¿ok? Y bueno, aquí lo importante es, por ejemplo, los niveles de PTH. Los niveles de PTH que, por ejemplo, se encuentran arriba de 450, 500, pues nos pueden indicar que entonces el paciente está cursando con una enfermedad ósea de alto remodelado y pues podría ser una osteitis fibrosa o una forma mixta, que es pues la mixta urémica, ¿ok? Y tiene un nivel de evidencia 1B, o sea que realmente es muy alto. ¿Vale? Y en relación a los niveles de PTH bajos, que estén por debajo de 100 o 120, pues podríamos estar ante un contexto de enfermedad ósea de bajo remodelado, de bajo recambio, estrictamente hablando de enfermedad ósea dinámica u osteomalacia. Y dicho tiene un valor predictivo cercano al 90% con un nivel de evidencia 1B, entonces pues sí tiene un impacto importante. Y bueno, en relación a lo de la PTH, pues no está bien estipulado o bien dicho cuánto es el valor de corte normal. La guía, si ustedes la checan, pues les dice que puede estar elevada de 2 a 9 veces, pero pues no es específico. Entonces, lo que sí se ha visto es que a partir de aquellos que tienen más de 450, 500, empiezan a tener muchas alteraciones a nivel óseas y pues nos podrían orientar bastante este tipo de entidades. ¿Qué onda con la vitamina D? Pues la vitamina D, al final de cuentas, no es algo que nosotros, pues, implique directamente algo, o sea, ¿cómo les explico? Que nos pueda decir si el paciente está con alto recambio, bajo recambio, o sea, realmente nosotros, pues, solamente suplementamos al paciente con vitamina D, pues, si es que lo amerita, ¿ok? ¿Por qué? Porque se hicieron diferentes estudios en los cuales se evaluaron si tal vez el tener bajo los niveles de vitamina D tenía alguna implicación a nivel cardiovascular o a nivel de lo que era el calcio score en relación a calcificación cardiovascular. Y pues no, o sea, realmente no se tuvo esa evidencia de que pues el tener alteraciones en vitamina D pues podría tener algún impacto en esta situación. Pero pues, es importante que conozcamos que hablamos tanto de deficiencia como insuficiencia. Deficiencia cuando tenemos los valores por debajo de 15 o insuficiencia cuando tenemos los valores por debajo de 30. ¿Ok? Y esto también tiene un impacto importante porque sí me puede ayudar, pues a tal vez a ayudarme a mejorar los resultados o los valores de otros de nuestros biomarcadores, como en este caso, pues lo que es calcio, lo que es PTH, entonces sí tiene un impacto importante en ese sentido, ¿ok?
Y pues se ha visto que, por ejemplo, dosis muy altas, arriba de 200 nanogramos por mililitro, pues se empiezan a tornar ya tóxicos, tienen un nivel de evidencia eh, pues de 2B, ¿ok? Ahora vamos a entrar con la parte de imagenología, ¿ok? Pues se menciona que los estudios radiológicos pues sí tienen un impacto importante porque pues estos nos podrían ayudar a detectar tanto calcificaciones vasculares o por ejemplo de algunos derivados como de otros depósitos de algunas otras proteínas, que pues eso por ejemplo la asociación con la amiloidosis y la beta 2 microglobulina, ¿ok? Y pues se ha visto que en relación a la columna, pues el que nosotros solicitemos estudio de imagen, pues es normalmente cuando el paciente se encuentra o sintomático o tenemos o detectamos que tiene un riesgo alto de fracturas, ¿ok? Que por ejemplo le hicimos una densitometría ósea, que ahorita lo vamos a ver, y nos salió con un Z-score pues por debajo de -2 y pues ahí tiene un impacto importante, ¿no? Y pues tendríamos que darle tratamiento para mejorar esa situación. Pero, si se dan cuenta, tenemos diferentes imágenes, en las cuales en la imagen número uno, donde se encuentran los deditos, pues ahí nos habla que uno de los signos temprano, pues es la resorción de la corteza que se encuentra pues a nivel de lo que es la falange a nivel medial, y pues esto tiene un dato importante de que entonces estamos hablando probablemente de enfermedad mineral ósea y que probablemente estamos hablando de una enfermedad de un espectro de alto recambio. En la imagen que se encuentra, pues, bueno, como en la segunda imagen, por así decirlo, eso que se encuentra señalado es un tumor pardo. Importante que nosotros sepamos que estos tumores pardos también pueden llegar a presentarse y normalmente este tipo de lesiones pues ya benignas pues se observan en aquellos pacientes que ya tienen a veces enfermedad renal crónica por más de 10 años, entonces tienen un impacto importante. Y en la imagen pues que está a la derecha, la tercera imagen superior a la derecha, pues ahí sí vemos, hay zonas donde se observan calcificaciones. Entonces ahí son calcificaciones ya de tejidos blandos y pues también de los ligamentos, ¿no? Entonces en este espectro ya hablamos de algo que se llama calcinosis, que eso ahorita lo vamos a ver. En la imagen inferior del lado izquierdo, pues vemos un signo característico, por ejemplo, es de mieloma múltiple, que lo vemos frecuentemente, que es el de sal y pimienta, ¿ok? En la imagen que se encuentra en medio, donde se ve como la playera, pues es un signo radiológico que se llama es la de Jersey Rugby, y esa imagen de Jersey Rugby, pues si se dan cuenta y veamos lo que son las vértebras, ¿vale? En las regiones apicales, pues se observa mucho más radio opaco y en las regiones del centro se observan radiolúcidos. Entonces, si se dan cuenta, pues hace semejanza con ese tipo de playeras y que pues nos incrementan el riesgo de fracturas, ¿ok? Y pues ya en la imagen inferior derecha que está pues hasta la última parte, pues vemos que tiene diferentes fracturas en diferentes segmentos, tanto del hueso, ¿ok? Entonces, pues en ese escenario es un paciente que pues está con osteomalacia y que ya tiene pues alteraciones, ¿no? En toda la estructura ósea, no se regenera adecuadamente, entonces pues vemos todas estas alteraciones, ¿ok? Pero hay un dato importante. ¿Por qué? Porque nosotros, como les comentaba, solicitamos pues densitometría ósea. Sin embargo, cuando se hace este tipo de estudio, normalmente lo que ellos nos evalúan pues es el cuello del fémur y aparte pues a nivel de lo que es la columna, pues, la región de la columna, ¿ok? Y vemos que, por ejemplo, en este estudio, pues tiene un impacto importante en relación a la medición de la densitometría ósea, pero a nivel de lo que es la región del radio distal. Y si se dan cuenta, en la imagen del Z-score, pues vemos que, por ejemplo, en donde miden a nivel de lo que es el radio, pues ahí es a donde se observa de forma más temprana. Entonces, probablemente, pues, lo hemos hecho mal y podríamos tal vez detectar pues antes de que pues ya presente otras alteraciones, ya sea a nivel de columna o a nivel de lo que es la cabeza del fémur, pues que tenga alguna alteración, ¿no? Y podríamos nosotros cambiar tal vez este escenario del paciente.
Y bueno, al final de cuentas, pues este es un resumen de todos los estudios de imagen que se podrían llegar a solicitar en relación a estudios de, pues para valorar mineralización ósea y ten en cuenta en la columna del lado derecho, pues nos cita lo que es estadios de enfermedad renal crónica. Y si se den cuenta, pues nos recomiendan o nos dicen que pues en todas las etapas deberíamos de solicitar este tipo de imágenes, dependiendo pues también lo que nosotros queramos buscar, ¿no? Y aparte, como les decía, normalmente lo solicitamos pues ya en pacientes que, por ejemplo, ya empiezan a tener algún síntoma, ¿ok? Y ahora, por ejemplo, para evaluar las alteraciones a nivel cardiovascular, pues tenemos a nivel coronario lo que son las calcificaciones y pues hacemos algo que se llama el calcio score, en el cual pues dependiendo la extensión de estas calcificaciones o de este daño, pues se va puntuando y se ha visto que pues aquellos que tienen un puntaje mayor a 400 tienen muy alto riesgo y pues ya desde 100 puntos en adelante pues que confieren un riesgo importante en cuanto a enfermedad pues cardiovascular a nivel de las coronarias, ¿ok? Y pues vemos que otros de los estudios que podríamos solicitar pues sería un ecocardiograma en el cual pues deberíamos de evaluar la función cardíaca, ver si hay zonas que tal vez ya las reportan con acinesias, ¿ok? Que nos podrían empezar a orientar a que ese paciente pues tiene mucha enfermedad a nivel de las coronarias. En relación a a la ecografía carotidia, pues esto es importante porque, pues, como les decía, normalmente tienden a ser depósitos de calcio en otras zonas, principalmente no calcio, sino el mineral que es la hidroxiapatita. Estos se pueden depositar en otros tejidos y pues estos también pueden llegar a generar tal vez que se vaya estenosando todo lo que es nuestro sistema de las carótidas y esto pues generar mayores complicaciones al paciente. Entonces, pues parte de las recomendaciones que hemos visto es que, por ejemplo, en aquellos pacientes que tengan una obstrucción de la luz más del 70%, pues son pacientes que pues probablemente ya deberíamos de referirlos con nuestro servicio, pues para que valoren esa situación. Y pues en la última parte vemos lo que es la velocidad de onda de pulso entre la carótida y la femoral, en lo cual lo que hacen es colocar un transductor a nivel de lo que es la carótida y otro a nivel femoral. Y lo que hacen pues es ver en cuanto a esta velocidad, esta diferencia que tienen. Si esta diferencia es mayor a 10 metros sobre segundo, pues nos habla de que tiene mayor rigidez arterial. Entonces, pues desde ahí ya empezamos a ver que tiene alteraciones ya cardiovasculares, ¿ok? Pero pues también nosotros podríamos evaluar el riesgo cardiovascular con otras escalas que son las de Adragao y Caupila, ¿vale? Este tipo de clasificaciones es también con estudios de imagen, en lo cual, por ejemplo, te piden que les tomes radiografías pues de ambas manos hasta la región de lo que son las muñecas y otras a nivel de pelvis y pues otras a nivel de la columna. En el caso del índice de Dragao, pues en las que son de palmas, o bueno, de manos y de pelvis, pues tú tienes que dividirlo por cuadrantes. Entonces, tú tienes que ir cuantificando, pues, si tienen o no calcificaciones. Si tú empiezas a ver que hay mayor marcaje, pues, de esta vascularidad, pues les vas dando un puntaje y, pues, para que sea positivo, pues tendríamos que tener, pues, estos 8 puntos, ¿vale? Sin embargo, pues ya a partir de 4 vemos que tienen ya estas calcificaciones, pero evidentemente, mientras más alto, pues evidentemente nos habla de que tiene mucho daño a nivel vascular o mucha calcificación vascular. Lo mismo pasa a nivel de lo que es la pelvis, en la cual igual se divide por cuadrantes y pues empezamos a checar si tiene o no calcificaciones, ¿ok? Y en relación a la de Caupila no nos pide que nosotros evaluemos la columna, ¿ok? Lo que nos menciona es que pues la columna o nuestros cuerpos vertebrales van a ser como nuestro punto de referencia para evaluar lo que es la aorta abdominal. Entonces, la aorta abdominal, pues vamos a dividirla en dos segmentos, un segmento posterior y un segmento anterior. Y vamos a empezar a contar, pues, desde los cuerpos vertebrales que van desde L1 a L4. Y pues dependiendo la extensión de esa calcificación que tiene, se va a ir puntuando. Si, por ejemplo, en la parte posterior, pues abarca más de 2/3 del cuerpo vertebral, pues se puntúa con 2 y así sucesivamente.
y estos se tienen que ir sumando hasta que pues lleguemos tal vez a un puntaje máximo de 24, ¿ok? Y lo que les decía, mientras más alto, más riesgo de calcificación pues vascular. ¿Ok? Y otro dato importante es que debemos de diferenciar entre lo que es calcinosis y lo que es calcifilaxis. La calcinosis, pues, es la presencia o estos depósitos de hidroxiapatita en otros tejidos, ¿vale? Tejidos blandos. Y si se dan cuenta en la imagen, pues vemos cómo hay otras zonas que están fuera de la estructura ósea y ya se observan radiopacas. Entonces, esto es importante, ¿ok? Pero, por ejemplo, en relación a calcifilaxis, no hay que confundirlo. Calcifilaxis se refiere pues aquella calcificación, aquella obstrucción de la luz, pero principalmente a nivel arteriolar. ¿Y qué pasa? Entonces se obstruye esa zona, se empieza pues a calcificar, empieza a no irrigar, se empieza a necrosar, y por lo general son lesiones que les duelen, o sea, a los pacientes. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta, la estructura que está implicada pues es la dermis, es a donde se encuentra pues todo esto a nivel de la sensibilidad y esa situación, y pues entonces tiene un impacto importante. Y esto pues es importante que nos lo diferenciemos, ¿ok? En relación al tratamiento, lo vamos a hablar tal vez con un poco más de detalle en otro capítulo, pero me gustó bastante esta imagen en el cual, por ejemplo, nos ponen un eje donde hablamos sobre los niveles séricos de calcio y otro sobre donde se hablan de los niveles séricos de fósforo. Y pues aquí nos hacen la recomendación pues de varios medicamentos que podríamos llegar a implementar pues para hacer mejor control de esta enfermedad mineral ósea, en el cual pues nos hablan sobre la suplementación de calcio, nos hablan sobre quelantes libres de calcio, vitamina D, en este caso calcitriol, y el sinacalcet, ¿no? Y dependiendo cada uno de los escenarios, pues es el tipo de tratamiento que nosotros vamos a poderle dar al paciente, ¿ok? Entonces, pues, esta gráfica, la verdad, siento que es muy, muy sencilla y que pues nos podría orientar tal vez de una forma más rápida de qué podríamos tal vez emplear o usar en nuestros pacientes y pues poder cambiar un poco el pronóstico de toda esta situación. Entonces, espero que les haya gustado. Esto sería todo de mi parte. Espero en el próximo capítulo pues ya hablemos un poco más del tratamiento, diferentes ensayos clínicos con algunos fármacos que se comparan y pues el tipo de pacientes a los cuales podríamos llegar a emplearlos. Eso sería todo. Nos vemos luego, amigos. Bye. Sígansela pasando chido.